Hermanos, nuevamente por la gracia de Dios estamos aquí con ustedes, esperando que se encuentren bien, en esta ocasión con una cápsula acerca del tema versículos para triunfar. Hermanos y amigos, el tema de versículos para triunfar debe ser muy importante para el creyente en Cristo Jesús, pues esto mismo es importante para Dios. Nosotros, hermanos, somos importantes para Él, y esto lo vemos en toda su palabra, pues su palabra tiene poder y es viva y eficaz. Su palabra, hermano, nos brinda el conocimiento, la advertencia y el consejo del Altísimo, del Creador del universo, de lo visible y de lo invisible. Y aún más, nos ha dado maravillosas promesas, como lo hemos visto en las cápsulas que se han desarrollado los días lunes. En esta ocasión, hermanos, estudiaremos una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Santiago. Si usted tiene una Biblia a la mano, por favor vaya buscando Santiago capítulo 1. El libro de Santiago, en lo personal, uno de mis libros favoritos, por su practicidad en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Abarca los temas directa y claramente. Muchas veces nos da consejo y también nos da jalones de orejas. Y hermanos, si lo atendemos, seremos triunfadores. Esto es, tendremos una vida victoriosa. A esta cápsula, hermanos, la he denominado Atendiendo a la Palabra. Vayamos por favor a Santiago capítulo 1, vamos a leer del 19 al 25. Santiago 1, 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. En el 23 nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que haga. Este tema, hermanos, de versículos para triunfar, vamos iniciando a hacer un pequeño estudio. ¿Qué es triunfar? Bueno, en la Real Academia Española nos dice que es ganar o conseguir la victoria en una lucha o en una competición. O también una segunda acepción, tener éxito o conseguir unos objetivos que se ha propuesto. Hermanos, el mundo en general nos ha vendido la idea de ser triunfador como aquellos que se han hecho de muchas propiedades, de finanzas exuberantes, una flotilla de vehículos de lujo, un yate, un departamento en zonas con plusvalía que muy pocos pueden alcanzar, o tener títulos académicos muy elevados. Pero, hermanos, ¿qué de aquellos que han logrado esas posiciones o esas posesiones? Hermanos, uno, ¿cómo está su relación con Dios? Muchos de ellos no lo han tomado en cuenta en su vida y creen que lo han logrado por sus propios medios. Otros podríamos pensar que lo han conseguido por medios de dudosa procedencia. 2. ¿Cómo están sus relaciones familiares? Muchas veces destruidas, distanciados, ajenos. 3. ¿Cómo están sus relaciones con sus amigos? Muchos ya no tienen amigos, y los que tienen podrían ser por interés, y esto tristemente en una forma recíproca. ¿Cómo están su relación con sus empleados? Muchos de ellos ni siquiera conocen a sus empleados. Hermanos, muchos de las personas que la vida o el mundo nos enseña o nos vende la idea de que son triunfadores, ellos podrán tener altas posiciones o grandes posesiones, pero con un poder relativo, pues se han hecho esclavos de sus propios bienes y de la posición en la que se encuentran, que por cierto, el día que mueran, no se llevarán ni siquiera el cuerpo donde habitan. Lamentablemente tienen vidas destruidas o en el peor de los casos no tienen una vida. Hermanos, esto no es ser triunfador. Veamos otra perspectiva. Personas sin grandes posesiones
o sin una posición muy elevada o relevante, pero que desafortunadamente se han propuesto obtenerlas por cualquier medio, a cualquier precio, aun a sabiendas que corren un grave riesgo o inclusive a una costa de sus propias vidas. Y sin tomar en cuenta a Dios, ignorando por ello que hay vida eterna en Cristo Jesús, abandonando o descuidando su familia, utilizando o pisoteando a los amigos, destruyendo sus relaciones. Pero entonces, hermanos, ¿qué es triunfador de acuerdo con las Escrituras? Primeramente vamos a considerar las prioridades de la vida, que son 5. Primer prioridad, tener una vida en comunión con Dios. Finalmente, teniendo comunión con Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segunda prioridad, tener una buena relación en el seno familiar. Esto es, como cónyuges, como padres, como hijos, como hermanos, todos viviendo en apoyo y comunión, haciendo cada uno lo que tiene que hacer en sana convivencia. Tercer prioridad, tener comunión en la iglesia y trabajando para Dios, cumpliendo en cualquier ministerio. Primero a los Corintios 15:58 en la segunda parte nos dice: sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, Dios no es deudor de nadie. Cuarta prioridad, cumpliendo diligentemente en mi trabajo, o los jóvenes en sus estudios. Hermanos, por demás está decirlo, sabemos de nuestras responsabilidades y de nuestro lugar y allá donde nosotros ejercemos nuestras capacidades. Quinta prioridad, estar en paz y armonía con todas nuestras demás actividades, nuestras demás relaciones, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con la sociedad y con todo nuestro entorno. Esto es ser triunfador, es lo esencial, lo primordial, ya que, como dice ahí en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, ¿cómo lograrlo? En los siguientes versículos, aquí donde estamos estudiando, en Santiago 1, del 19 al 25, vamos a empezarlo a estudiar versículo por versículo, y por favor tomen en cuenta las prioridades que acabamos de ver. Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y comienza diciendo: mis amados hermanos. Y hermanos, así nos habla Dios, ahora y siempre, con amor. Hermanos, Dios nos ama. Amigo, Dios te ama. En este versículo nos instruye, ya que nosotros los seres humanos y más los latinoamericanos tenemos la sangre a flor de piel. No sabemos escuchar, no dejamos que nuestro interlocutor termine su idea y a veces, lo que es peor, ponemos palabras en su boca y nos enojamos, nos encendemos en ocasiones con la chispa más pequeña. Contestamos muchas veces sin pensar y esto nos mete en problemas en las mayores ocasiones y con los más cercanos, con los que más queremos. Y eso, hermanos, no nos hace triunfadores, sino que por el contrario nos mete en problemas inimaginables, de derrota en derrota. Hermanos, esto lamentablemente nos va afectando paulatinamente. Puede llevarnos a guardar raíces de rencor, de amargura, de enojo, de frustración. Por eso en el versículo 20 nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, así no obra Dios. Él quiere que nosotros tengamos buenas relaciones. Y si fuera un caso de injusticia, de mentira, de difamación, que nos han pisoteado, Dios nos dice que le dejemos obrar, que lo pasemos por alto. En Romanos 12:19 nos dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, Dios lo hará. Lo he visto con mis propios ojos y lo he vivido en carne propia. Dios obra y obra en la justa medida. Oremos, confiemos, esperemos. Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida.
Hermanos, recuerden, no perdamos de vista nuestras prioridades. 1, Dios. 2, la familia. 3, la iglesia o la obra de Dios. 4, nuestro trabajo, la escuela. Y 5, todo lo demás. Sigamos adelante. Dice el versículo 21, que fíjense, es un muy buen consejo. El 21 dice, por lo de cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Hermanos, para ser triunfadores y tener vida eterna, debemos desechar el pecado de nuestra vida, atender la palabra de Dios con estudio, conocerla mejor en obediencia y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos y amigos, no hay otra manera de hacer las cosas sino solo al modo de Dios. Y entonces ser triunfadores, solamente en Cristo. Si no estamos en Cristo y Cristo no está en nosotros, esas viejas cosas seguirán adueñándose de nuestra vida, nuestros hábitos, costumbres, rencores, adicciones, odios, perversidades, de todo lo cual somos esclavos. Y por consiguiente, no seremos triunfadores, sino perdedores. Y esto puede lograrse atendiendo la palabra de Dios. Por eso vamos a leer los versículos 22 al 24, donde nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dios nos dice, te conviene en gran manera llevar a cabo lo que dice mi palabra, leyendo, estudiando, orando, confiando. Dios nos dice, espera en mí. Hermanos, Dios cumple su palabra en nosotros y también lo hará a través de nosotros. Si nosotros oímos de la palabra de Dios y no la ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos. Simplemente en ocasiones escuchamos la palabra de Dios, asentimos diciendo, sí, y seguimos nuestro camino, se nos olvida y no tomamos decisiones definitivas que harán de nosotros una vida mejor en todos los sentidos. Hermanos, no seremos los triunfadores que Dios quiere que seamos. Ya para terminar, y viene una promesa maravillosa de nuestro Dios, versículo 21. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Veamos, es una ley perfecta, no tiene errores. Es una ley que nos hace libres del pecado. Es una ley en la que hay que perseverar, no hay que olvidarla, sino ponerla en acción. Entonces, seremos bienaventurados y triunfadores en todo lo que hagamos. ¿Qué decidimos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo están las relaciones en nuestra familia? ¿Cómo está nuestra relación en la iglesia? ¿Colaboramos? ¿Cómo están nuestras relaciones en el trabajo o la escuela? Hagamos los ajustes necesarios, las decisiones acertadas. Ahora bien, amigo o amiga, ¿está usted en Cristo? ¿Tiene a Cristo con usted morando en su corazón? ¿Quiere la vida eterna cuando terminen sus días en la tierra? Recordemos que el pecado es transgresión de la ley y todos, absolutamente todos somos pecadores, pero no todos nos hemos puesto a cuentas con Dios. Si usted decide estar en Cristo y quiere usted que Cristo esté en usted, solo hay que arrepentirse de los pecados, pedir perdón, pedirle a Cristo que le salve y que le dé la vida eterna y agradecerle. Si esta, en este momento, es su decisión, le invito por favor a hacer conmigo la siguiente oración. Padre Santo, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te ruego, mi Dios, que tú entres a mi corazón a morar en él. Te pido, Padre mío, que me des la vida eterna, pues sé que Cristo murió por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, muchas gracias. Dios les bendiga.